Vamos a dar entonces paso a lo que sería el segundo bloque. Ya al final de este bloque, bueno, tomará la palabra la ingeniera Verónica Gilbón. Entonces vamos a hacer presentación que sigue del video. Un segundo, por favor. Hola a todos, mi nombre es Magalí Ferreira, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy voy a presentar el trabajo Hábitos de lectura de etiquetas de yerba mate compuesta en Paraguay, mirada desde el consumidor, en el marco del programa de pasantías de la DGICT del CEMIT. Como introducción, la yerba mate es una planta originaria de Sudamérica y de consumo masivo en Paraguay. Actualmente esta se encuentra entre los principales cultivos del sector agrícola en el Paraguay y está presente tanto en la agricultura familiar campesina como en las grandes fincas. La hierba compuesta es aquella con agregado de hierbas medicinales que confieren un sabor y propiedades diferentes a la yerba mate tradicional y que actualmente posee gran aceptación por parte de los consumidores. Dar una lectura al envase del producto que se va a adquirir es clave para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. En el etiquetado se detallan las propiedades nutricionales de un alimento. Facilita además información sobre el vencimiento, la composición y la manera de almacenarlo. Sin embargo, la mayoría de los consumidores pasan por alto la lectura de la etiqueta de un producto basándose más en el sabor o en la presentación del mismo. Es por esto que el objetivo de este trabajo es determinar, mediante una encuesta online a 155 personas, sus hábitos en cuanto a la lectura del etiquetado de los empaques de yerba mate compuesta antes de la compra. Como objetivo en este trabajo, se tiene determinar los hábitos de lectura de etiquetas de yerba mate compuesta en Paraguay por parte de los consumidores antes de la compra. Como materiales y métodos, se diseñó una encuesta, la misma fue aplicada a 155 personas, tomando en cuenta aspectos importantes como si el consumidor comprende qué tipo de producto está comprando y en función a qué criterio realiza su elección, si el producto tiene hierbas, esencias y si comprende qué es el Registro Sanitario de Producto Alimentario, RSPA, entre otros. Posteriormente se pasó al análisis de los resultados de la encuesta. En el gráfico 1 se puede ver que el 88,4% de los encuestados consume efectivamente yerba mate compuesta. En el siguiente gráfico se midió el parámetro de bajo qué criterios hace su elección a la hora de la compra de la yerba mate. Se ve claramente que el 65,7% de los encuestados realizan su elección con base en el sabor de la hierba, seguido de la calidad, las propiedades de las hierbas naturales, el precio y la presentación, entre otros motivos. En este gráfico se midió si lee o no la etiqueta de su yerba mate y el resultado arrojado es que el 62,5% de los encuestados afirman leer las etiquetas de los paquetes de hierba, mientras que el 37,5% no lo hace. Aquí se puede ver qué porcentaje de los encuestados conoce las diferencias entre la yerba mate compuesta saborizada o mixta. Y es que el 58,8% niega conocer las diferencias entre la yerba mate compuesta, saborizada o mixta, mientras que el 41,2% afirma conocerlas. Aquí se obtuvo qué porcentaje de los encuestados sabe qué es el RSPA. El 76,8% de los encuestados niega conocer qué es el RSPA, en tanto que el 23,2% afirma conocerlo. ¿Qué porcentaje de los encuestados sabe si su yerba mate cuenta con RSPA? El 85,6% de los encuestados niega conocer si la yerba mate de su preferencia cuenta con RSPA,
mientras que el 14,4% afirma conocerlo. De todo el análisis, concluimos que es importante educar a los consumidores para que comprendan el significado de la información presente en las etiquetas, así como también controlar a las industrias para que se refleje en el etiquetado de manera clara, sencilla y honesta todo lo que está presente y o ausente en el producto. Y por último, evitar el etiquetado engañoso para aumentar el valor económico y cambiar la percepción del consumidor de manera favorable. Aquí podemos ver algunas de las referencias empleadas para el estudio. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Golda Meyer Torres Vargas, soy docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD Colombia del programa de Ingeniería de Alimentos y estoy en este evento con el trabajo Efecto del hidrolato de caléndula en la conservación de filetes de trucha arcoíris. La trucha arcoíris pertenece a la industria de la acuicultura, tiene una calidad nutricional excepcional a nivel de la composición de lípidos. Esta misma composición en estos lípidos y ácidos grasos hace que sea propicia la oxidación para generar pues, compuestos de bajo peso molecular que no proporcionan funciones bioactivas, al contrario, genera efectos adversos a la salud. Tenemos la manera de medir ese estado o ese avance de la oxidación en estos lípidos. Hablamos de determinar en laboratorio la oxidación primaria y la oxidación secundaria. Hablamos de antioxidantes cuando nos referimos a sustancias que retardan o inhiben la oxidación de las grasas. Hay dos tipos, los antioxidantes sintéticos y los naturales. Los sintéticos pues se están dejando de usar porque están asociados a efectos negativos, mientras que los naturales están en pleno desarrollo y aplicación, provienen de extractos vegetales, de plantas, y sus actividades antioxidantes están siendo y han sido evaluadas. La caléndula pertenece a este grupo de extractos vegetales que están siendo estudiados, bien es conocido sus características medicinales y su variada composición química. Se ha determinado la composición en flores y hojas y ha dado un alto porcentaje de compuestos polares que bien pueden estar en una concentración significativa en sus extractos acuosos. La caléndula está siendo o es el enfoque centro, el objetivo de varias investigaciones para determinar su bioactividad y su potencialidad, abriendo un abanico de posibilidades en estas áreas. Entonces el objetivo fue estudiar el efecto del extracto floral de caléndula sobre la calidad de los filetes de trucha arcoíris bajo almacenamiento refrigerado durante 20 días, determinando indicadores de la oxidación primaria y secundaria. Utilizamos flores frescas de caléndula. El método de la obtención de hidrolato fue hidrodestilación asistida por calentamiento óhmico. Hay que decir que este hidrolato fue un subproducto de la extracción del aceite esencial de caléndula. Se le determinó la capacidad antioxidante como parte de la caracterización del hidrolato. Se trabajó con 300 kilogramos de trucha, cada una de las cuales fueron hembras de 250 gramos. Se trabajaron 200 gramos entonces de la parte comestible y se le realizó 3 tratamientos. Un primer tratamiento fue el tratamiento de filetes sin ningún tratamiento FS, los filetes impregnados en antioxidante comercial butil hidroxitolueno y además fue el tratamiento control, FAC, tratamiento control, y los filetes impregnados en el hidrolato de caléndula que se denominaron FHP. Estos tratamientos duraron 12 horas. Después de este tiempo fueron empacados en bolsas ciclo y almacenados a 4 grados centígrados durante 20 días y cada 5 días se les determinaron para la oxidación primaria, índice de acidez, toma de pH e índice de peróxidos, y para la oxidación secundaria se determinó el contenido de especies reactivas de ácido barbitúrico, midiendo el contenido de MDA en las muestras. Se le realizó el correspondiente análisis estadístico a los datos y los resultados fueron los siguientes. Para pH se observa que el tratamiento de los filetes sin ningún tratamiento genera una diferencia significativa sobre los demás tratamientos. Hay un aumento hacia la basicidad. Esto quiere decir que predominó muy posiblemente las reacciones de desaminación oxidativa sobre las proteínas al encontrarse sin ningún tratamiento protector, reacción que posiblemente fue inhibida por el antioxidante comercial y de la misma manera por la composición química del hidrolato. En cuanto al porcentaje de acidez,
Vemos diferencias significativas del tratamiento de los filetes sin tratamiento frente a los demás, incluso al tratamiento control. La diferencia de medidas entre el tratamiento control y los filetes en el hidrolato no determinaron o no arrojaron diferencias significativas. Esto quiere decir que tanto la composición química o el efecto que hace el antioxidante comercial y la composición química que hace el hidrolato sobre la protección de los acilgliceroles a nivel del enlace éster es similar. Para el contenido de peróxidos, observamos que hay un avance significativo durante el tiempo de los filetes sin ningún tratamiento, siendo diferente a los tratamientos de control y a los filetes de hidrolato. Tampoco aquí hubo diferencia en las medias entre el tratamiento control y los filetes en el hidrolato, indicando que hay un control en la formación de peróxidos a partir o inhibiendo la formación de radicales libres. El contenido de malonaldehído en las muestras la observamos en esta diapositiva. Vemos que los filetes sin tratamiento siguen una proporción directa durante el tiempo, mientras que el tratamiento control y los filetes sin hidrolato tienen el mismo comportamiento. No hay diferencia significativa, indicando que tienen un comportamiento similar desde la oxidación primaria. Al no haber o no generarse peróxidos, pues no hay formación o inhiben la formación de malonaldehído. Como conclusiones podemos decir que el hidrolato de caléndula genera una gran expectativa para ser empleado como bioconservante en estos productos. Los resultados de este trabajo muestran que el hidrolato prolonga la vida útil de los filetes de trucha arcoíris durante el almacenamiento refrigerado al ralentizar las reacciones propias de la oxidación de este tipo de lípidos. Sobre la base de los resultados obtenidos, en los filetes que fueron impregnados en el hidrolato se podría sugerir una vida útil máxima entre 5 a 7 días para filetes tratados de esta manera. Se requieren más estudios de caracterización de este hidrolato antes de considerarlo como un bioconservante a nivel industrial. Por ejemplo, seguir investigando y validando la actividad antioxidante y evaluar la actividad microbiana. Referencias empleadas, alguna muestra de ellas y gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Rivielo Cosco y les presentaré el tema maduración de embriones somáticos de café y respuesta fisiológica ex vitro de plantas regeneradas. La embriogénesis somática en café ha demostrado ser una técnica con grandes ventajas, siendo la más importante de ellas la multiplicación masiva de variedades élite. Sin embargo, diversos factores limitan la aplicación de esta técnica a escala comercial. Por ello, nuestro objetivo fue determinar el efecto de reguladores de crecimiento y osmóticos en la maduración, germinación y conversión de embriones somáticos de café variedad Colombia. Para la diferenciación de embriones somáticos, se utilizó la metodología propuesta por Ávila Víctor en el 2018. Para la fase de maduración, embriones somáticos en etapa globular fueron colocados en un medio de cultivo semisólido durante 40 días. Este medio consistió de las sales Yasuda, más 0.2 miligramos por litro de benzilaminopurina, 0.2 miligramos por litro de ácido indolacético y 2.3 gramos por litro de fitagel. Se evaluaron distintas concentraciones de ácido abscísico, ácido salicílico, polietilenglicol 8000 y sacarosa. Para esta etapa el diseño experimental fue completamente al azar y se evaluó el número de embriones que llegaron a la madurez, es decir, aquellos en etapa torpedo tardía o cotiledonales. Para la fase de germinación, solo aquellos embriones que lograron madurar se colocaron en un medio líquido de germinación durante 60 días. Este medio estuvo compuesto por las sales Yasuda más 20 gramos por litro de sacarosa, 0.25 miligramos por litro de AIA y 0.25 miligramos por litro de benzilaminopurina. En este caso, las variables de respuesta fueron el número de embriones germinados, es decir, aquellos que dieron origen a una plántula normal con protrusión de la radícula. Para esta etapa se utilizó un diseño completamente al azar en tradición logística. En la fase de conversión, los embriones que lograron germinar fueron establecidos en frascos Gerber con la raíz sumergida en una mezcla de vermiculita y perlita, y se evaluó el número de plántulas que dio origen a una planta normal. En esta, el diseño experimental fue completamente al azar en relación logística. Para la etapa de aclimatación se utilizaron plantas de 2 centímetros de altura y al menos 5 pares de hojas, las cuales fueron plantadas
en vasos de unicel con dos mezclas de sustratos, perlita turba-tezontle y turba-tezontle, y fueron llevados a condiciones de invernadero. En esta fase, las variables evaluadas fueron morfológicas y fisiológicas, con un diseño completamente al azar. En los resultados podemos observar que durante la maduración de embriones en etapa globular, los mayores resultados se obtuvieron en un medio adicionado con 50 gramos por litro de sacarosa, el cual fue estadísticamente superior al tratamiento testigo, seguido de los tratamientos con 60 y 80 gramos por litro de sacarosa, los cuales también fueron estadísticamente superiores al tratamiento testigo y a los demás tratamientos. En cuanto a la germinación, se obtuvieron resultados similares a la fase anterior, teniendo que el medio con 50 gramos por litro de sacarosa, seguido de 60 y 80 gramos, generaron los mejores resultados en comparación con el tratamiento testigo. Por su parte, para la etapa de conversión no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos con sacarosa y el tratamiento testigo. En la etapa de aclimatación y crecimiento, un 100% de las plantas establecidas lograron sobrevivir y no presentaron diferencias en cuanto al número de hojas y tamaño de plúmula en ambos tratamientos. Así también, no se encontraron diferencias estadísticas en cuanto a la tasa fotosintética entre ambos tratamientos. Sin embargo, sí se registró una mayor conductancia estomática, transpiración y concentración interna de CO2 en el tratamiento formulado a base de perlita turba-tezontle. Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticas en el área foliar. Como conclusiones, tenemos que cultivar embriones somáticos globulares de café variedad Colombia en un medio de cultivo con 50 y 80 gramos por litro de sacarosa incrementó significativamente su maduración y germinación. Por otro lado, el grado de maduración de los embriones somáticos influye en su capacidad para germinar y convertirse en plantas. Por último, tenemos que las plantas regeneradas mostraron ser morfológica y fisiológicamente normales bajo condiciones ex vitro y tener una alta capacidad para adaptarse a dichas condiciones. Por su atención, muchas gracias. El Centro de Enseñanza Agropecuaria, en conjunto con el Departamento de Ciencias Agrícolas y la Unidad Agrícola, presentan el siguiente trabajo: avances del proceso de transferencia de tecnología en producción de maíz forrajero en el Centro de Enseñanza Agropecuaria, proyecto de investigación dirigido por ingenieros agrícolas de la FES Cuautitlán. La transferencia de tecnología juega un papel crucial para la adopción e implementación de tecnologías que permitan mejorar los paquetes tecnológicos de producción agrícola. Este trabajo se enfoca en tres áreas importantes para la transferencia de tecnología del paquete tecnológico de producción de maíz forrajero. 1. Manejo agronómico. 2. Manejo integrado de plagas. Y 3. Mecanización. El proyecto se desarrolló dentro de los terrenos agrícolas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que posee 60 hectáreas para la producción de diferentes cultivos. Dentro del ciclo agrícola primavera-verano 2020, se tienen en producción 47.2 hectáreas. El resto tiene alguna actividad de docencia, destinadas a pastoreo e investigación, dentro de las cuales se siembra avena, alfalfa y producción de frutales. Considerando el área sembrada de maíz, tenemos asignadas 90.000 plantas por hectárea en 26.4 hectáreas, y se tiene una estimación con un rendimiento promedio de 1.000 toneladas totales. El paquete tecnológico de producción incluyó labores mecanizadas, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. Se elaboró la estación de crecimiento acorde a la zona de estudio como parte del manejo agronómico, y se realizó un monitoreo del gusano cogollero, plaga de mayor incidencia en la zona, para así poder establecer en un futuro un modelo de predicción. En esta gráfica, podemos determinar que la duración de la estación de crecimiento para una normal climatológica de 30 años es igual a 152 días en total, con una precipitación promedio acumulada de 629.7 milímetros, donde el periodo inicia el día 7 de mayo y termina a mediados de octubre. A diferencia del ciclo 2019, la estación de crecimiento tuvo una duración de 137 días, empezando en el mes de junio, con una precipitación promedio acumulada en este periodo
de 492.2 milímetros. Como parte del manejo integrado de plagas, se realizó el monitoreo de la plaga del gusano cogullero del maíz, Podoptera frugiperda. Se muestrearon dos parcelas. Dentro de la parcela 4 se aplicó plaguicida. La parcela 23 se utilizó como testigo. Las dos parcelas fueron sembradas con la misma variedad de maíz. Dentro de las parcelas se colocaron tres trampas atrayentes alimenticias a base de melaza y piña, donde una vez instaladas las trampas, los muestreos se realizaron cada tercer día, cuantificando la cantidad de palomillas capturadas. El inicio del monitoreo comenzó el día 24 de julio. La frecuencia acumulada de la población del adulto en la parcela 23 fue de 492 individuos, mientras que en la parcela 4 encontramos 203 individuos. De acuerdo al comportamiento de la dinámica poblacional, se tuvo un pico de la población de palomillas en los 91 días posteriores del establecimiento del cultivo. El determinar la dinámica poblacional de Spodoptera frugiperda nos permite realizar un plan de acción para su control, determinando el tiempo en el que se tiene la presencia de la larva en el cultivo, momento óptimo de la aplicación de un producto químico, y así tener un mejor control del sistema. Dentro del área de mecanización del paquete tecnológico de producción, todas las labores, tanto primarias, secundarias y especiales, se realizaron de forma mecanizada. La capacitación del personal fue de manera constante a lo largo de las labores realizadas en el sistema de producción, garantizando el buen uso de la maquinaria en todas las etapas del proceso, y por consiguiente el trabajo del personal sea más eficiente. Como parte de los resultados bajo el manejo agronómico establecido, se obtuvo un incremento en el rendimiento de la producción de maíz forrajero, obteniendo 1.031 toneladas, que se emplearán para la elaboración de silo y su posterior aprovechamiento para el ganado de la FES Cuautitlán. La transferencia de tecnología no solo es la transmisión de nuevos conocimientos, sino también la difusión del conocimiento ya existente. Estas tecnologías permiten mejorar los niveles de productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de la producción. Para poder entender y analizar los modelos y métodos de la transferencia de tecnología, se deben conocer el contexto socioeconómico y político en el cual se desenvuelve la investigación, así como la importancia y el impacto que tendrá. Muy bien, pues esos fueron los videos del segundo bloque y ahora vamos a pasar a responder las preguntas que pusieron en el chat. Para el primer video preguntan, ¿cómo educarían a los consumidores para la lectura de las etiquetas? Si hacen favor de responder los autores. Hola, ¿qué Sí, tal? Bueno, en respuesta a esta pregunta, sería más que nada una campaña fuerte para incentivar a los consumidores, justamente como habían mencionado los compañeros de los videos anteriores también de hábitos de lectura, para que los consumidores aprendan a leer las etiquetas e incorporen esos hábitos para que ellos mismos puedan controlar qué es lo que van a consumir y que puedan elegir mejor aquellos productos que van a llevar a la casa. También sería bueno algún tipo de control de ver si es que las empresas están cumpliendo o no con lo que ellos declaran en sus etiquetas. De no hacerlo, entonces que hayan sanciones para estas empresas. De esa manera, para poder resguardar más eh, la salud del consumidor. ok, muchas gracias. Había una pregunta antes. Una vez conocidos los hábitos de lectura, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Pero creo que con Bueno, tenemos varios criterios como los microbiológicos, también porcentaje de hoja, palo, unidades formadoras de colonias, micotoxinas también,
tiempo de estacionamiento, entre otros tipos de criterios. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué criterio utilizaste para la elección de la población encuestada? Bueno, como habíamos mencionado en la introducción, en Paraguay la yerba mate es un producto de consumo masivo, podría decirse, porque inclusive desde los 10 años los niños consumen yerba mate a través de tereré, cocido, que son hierbas tradicionales de nuestro país. Entonces, bajo esos criterios justamente que nosotros elegimos, porque prácticamente la mayoría de los paraguayos la consumen. Y una pregunta, esa ya es mía. ¿Qué diferencias hay entre la yerba mate tradicional y la compuesta? Bueno, la yerba mate tradicional es, por ejemplo, la que viene directa del campo. No tiene otro tipo de agregados, nada de esencias, nada de saborizantes. En cambio, la yerba mate compuesta ya viene con otro tipo de hierbas, ya tiene saborizantes, tiene aromatizantes, algo como eso. Ok, muchas gracias. ¿Y qué análisis estadístico emplearon para el cálculo del tamaño de muestra que participó en las encuestas aplicadas? Sí. Nuestro estudio fue observacional, de corte transversal, y utilizamos un estudio estadístico descriptivo. Muy bien, muchas gracias. Respecto al segundo video, nos preguntan, ¿se comparó el efecto de la caléndula contra otros conservadores de la trucha arcoíris? Muy buenas tardes, ¿me escuchan por favor? Sí, buenas tardes, se escucha bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludos cordiales acá de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD Colombia, del programa de Ingeniería de Alimentos. Con respecto a la pregunta, la característica del producto empleado, acá en el contexto donde en la zona de estudio, la trucha arcoíris se vende deshuesada y empacada al vacío con temperaturas de congelación de menos 18 grados centígrados. Por lo tanto, este producto como tal no lleva conservantes químicos.